Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Gina Ibarra. Es momento de que hablemos de mamá a mamá. Hoy martes, ni te cases ni te embarques, dicen por ahí. Pero bueno, estamos felices de la vida aquí con ustedes. Nuestra multilínea 5166-3405. Saludo por allá a Iván en los controles. ¿Cómo estás, Ivancito? Javi también, que nos viene a visitar. Hola, mi Javi. Angie en la producción y Dani Danonino como asistente de producción. Y por supuesto, ustedes. Gracias por acompañarnos. Y fíjense que el día de hoy que se viene Tony Gallardo. De visita. Hoy no es jueves, Tony. ¿Qué onda? Yo me había emocionado. Dije, pero... ya casi fin de semana. Sí, pero yo te extraño, ya sabes. Entonces dije, voy a pasar a verla, a ver bueno. qué están haciendo por ahí. Ok, pues hoy martes está con nosotros Tony Gallardo. Danos la multilínea, Tony. Claro que sí, 5166-3405, las redes sociales, la fanpage Gina Ibarra TV, en el Twitter @Gina Ibarra-TV y en Instagram Gina Ibarra-TV. Pueden escuchar y ver todos los programas en el canal de YouTube de Gina Ibarra. Ahí está. Y bueno, vamos a seguir hablando aquí de mamá a mamá y fíjense que está con nosotros mi queridísimo Óscar Espejel. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Gina, ¡Feliz contento año! de vernos con este inicio de año. Muchas gracias igualmente, que les vaya muy bien, que sigan los Y éxitos. es raro, verte a ti en esta época del año. Sí, es raro. ¿Es ¿no? curso de verano o pastorela? Ya. O sea que estamos manteles largos porque estás aquí con nosotros. Y una de las cosas de las que habla Óscar Espejel es de hablar en público. Y el otro día el año pasado hicimos un programa sobre eso y quedaron muchas dudas y muchas cosas porque es tan importante el aprender a hablar fuerte, con potencia, saber expresar lo que queremos decirle a los demás de una manera clara. Y Óscar Espejel tiene varias pues técnicas, de hecho, pues dan cursos ustedes, ¿no? Para ayudar a todas las personas sin necesidad de que quieran convertirse en locutores de radio, de televisión. Simplemente es el saber expresar lo que queremos y a veces lo hacemos hasta en la junta de vecinos, de a ver, vecinos, júntense, nos están subiendo el mantenimiento, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahora ya para todo los mundo... tamales hay que ponerse de acuerdo, sí, y alguien tiene que hablar, a ver, ¿no? ¿quién lleva los verdes? ¿Quién lleva los rojos? Para todo. Y hay gente que te habla así de, hola, ¿qué tal? Bueno, hasta cuando te mandan los mensajes de voz, ¿no te pasa? Yo digo, mejor escríbemelo porque no entiendo es lo correcto, que te... eso, desde ahí sucede. Es terrible. Hablar en público es tremendo. Y hablar cuando piensas que otras personas te están escuchando, a mucha gente se cohíbe y se hace chiquito y baja la voz, y no lo que llaman pánico nada. escénico, ¿no? Exactamente. A ver, platícanos, Óscar. Pues qué bueno que hablas al respecto de que hablar en público, mucha gente piensa que es para solamente dar conferencias o hacer un concierto con mucha gente, ¿no? Hablar en público habla también desde eso, de una reunión de vecinos o familiar, o equipos de trabajo, que es lo que más se da, ¿no? El día a día, ya sea en tu trabajo, ya sea en la escuela, ya sea, ¿no? En tu vida diaria, que tienes que reunirte con personas y tienes que hablar, toca hablar y pasar al frente. Entonces, es una parte que nosotros creemos que hoy por hoy se ha vuelto mucho más importante que en el pasado, porque antes, ¿no? La vida era diferente, no existían redes sociales, y ahora el hacer desde un video hasta pararte al frente implica, pues, comunicación. Y bueno, nosotros hemos estudiado, investigado, y vemos que hay 3 factores muy importantes para hablar en público. Una es obviamente la voz y la dicción. Esta es una parte que tienes que tener muy buena voz o trabajar en tu voz, educarla. Abrir la boca cuando hablas, se te entienda. Y que se entienda que es la dicción, ¿no? O sea, que será que otra tu parte. pronunciación sea buena, efectiva. A veces tienes problemas físicos, hay personas, pero se pueden corregir, ¿no? Con un foniatra. Con un foniatra. Oye, la potencia, ¿no? Y no hablar plano, porque también aburre la gente que Sí. habla. La entonación, todo ello. Hay voces que son melodiosas, que ya viene, pues, naciste así y está padre porque nos gusta oír. Hay veces que no son melodiosas, pero puedes trabajar en mejorar esa parte. Hay voces que son muy feas. Sí. Que te lastiman el oído. Oye, te digo una cosa, hay gente que es súper guapa y nada más le oyes la voz y se le quita el encanto. O sea, la voz sí tiene algo muy importante. Que la puedes trabajar, la puedes mejorar. Yo conocí un hombre muy, muy, bueno, era atractivo, guapetón, pero cuando abrió la boca,
Y te hablaba así, ¿o qué? O nasal, ¿no? O las Y yo mujeres así de- que hablan así, ¿no? Dices tú, ¡ay! Ah, bueno, eso ya es por otra cosa, ¿no? No, No son mujeres. Pero hay mujeres o que tienen la voz plagosa, Ok. así que tienen, que dices tú, oye, ya cállate, cállate. Muy chillona. Muy chillona, o que tienen la voz así como que, ay, demasiado ronca. Sí, O y sea, eso obviamente sí impide o te distrae, ¿no? Porque en lugar de fijarte en el mensaje que se está dando, te estás Exacto. fijando en su voz. Sí. Dices, Y que no va de acuerdo a lo mejor con la Eso. personalidad de esa o no, con tu persona, cara ¿no? y con tu cuerpo. Sí. O sea, de repente ves a alguien flaquito, flaquito, y de repente agarra Hola, el micrófono qué y canta y... Bueno, como Marc de Anthony, bien, ¿no? enamórate. Sí. Y la ves toda flaquita, menudita y con un ¿Dónde salió vocerrón. eso? Dices que no, que, o sea, no hay congruencia en su voz y su cuerpo. Tiene que ver con la capacidad torácica y la potencia de tu voz, o sea, qué tan buenos pulmones tiene. De hecho, hay razas, ¿no? De Claro. características que tienen mayor capacidad torácica que otras, ¿no? O sea, la gente de color. Tiene voz más sí, fuerte. obviamente tiene un tórax, la capacidad torácica más amplia que las otras razas. En la caucásica. Pero puedes mejorarlo a través de ejercicios de respiración, a través de técnicas. Esa es una parte, pero la voz y la dicción. La otra parte es la parte de la expresión corporal. Así. Cuando vas a hablar con las personas, lo que ustedes dicen, no concuerda el audio con el video como dicen. Entonces ves una persona a lo mejor que viene de traje y dices, "Oye, ¿y qué Sí, pasa, me va a carnales?", ¿no? impactar. Así ¿Qué onda, manito? ¿Cómo estás? Exactamente. Y lo ves- O al revés, ¿no? Ves a alguien que viene, y no es por juzgar, No, pero no es por- comunica, el como tú te vistas comunica algo. O sea, Sí, entonces claro. tienes que cuidar Todo cómo te vas tú a vestir. Y estás no tiene que ver con que comunicando. tienes que estar muy elegante. Oye, qué interesante sería. ¿Tú no tienes alguien, por ejemplo, que habla y te diga sobre qué comunica tu ropa? El Sí, que te yo diga, a no- ver, ¿tú dices? Conozco gente que eso sí. Ah, yo pensé que tú decías, dije, a ver, ¿qué comunico Sí, yo? como- Pero- Vengo de morado. Llegaste tarde. Ah, sí, es morado. Sí, es que llegué ya tarde. No, No o sean sea, payasos. si hablamos un poco de lo que... Por ejemplo, ¿sabían? Steve Jobs, Ah, que vestía siempre de negro Sí, claro. y de mezclilla. ¿Sí Para sabían no por qué? distraer. Para no distraer. Y para cuando él se arremangaba, como es muy blanco, es un tipo de con las manos y el color negro, sus manos eran las que llamaban la Y atención. expresaba mucho con Sí. las manos. Entonces, eso tiene que ver en cuando te vistes para hablar en público. Lo Bueno. mismo hace Mark Zuckerberg, el de Facebook. ¿Sabes de dónde lo sacaron? Yo creo de Disney. Si te fijas, todos los personajes de Disney tienen las manos blancas. No había Mickey observado Mouse eso. y eso, yo lo leí, y todos como con manotas blancas grandes, como si tuvieran guantes o eso. Y mucho, ser. de hecho, por lo que lo hizo, era Disney, fue eso para que con las manos se pudiera comunicar. En esto tocamos el tema de expresión corporal, que efectivamente las manos es una parte muy importante a la hora que hablas. Y bueno, hay gente que no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Sí, Se las ¿dónde mete te en el las pongo? pantalón, hay No, gente no, que... atrás. Normalmente no sabes qué hacer con ellos. Sí, y jala la Sí, me las camisa, pongo ¿no? para Hay gente que se atrás. jala, o hay gente que se está peinando y peinando el copete, en especial las mujeres, o sea, hay mujeres que hablan y están aquí tocándose la El trenza, rizo, ¿no? el rizo. Sí, el rizo. Cómense el pelo. Ay, Y chin. eso distrae y obviamente trenza. afecta a la comunicación. Entonces, es el segundo factor de la expresión corporal. Dicen que nuestro cuerpo tiene el 50% de comunicación, igual que el hablar. La verdad es que todo el mundo dice que es el 60, el 40, pero lo que sí es un hecho es que sí el cuerpo habla. Yo Eso digo es- que a veces habla más que las palabras, porque cuando él te está diciendo algo, tú sabes si te está mintiendo por su lenguaje corporal. No les ha pasado que no le creí nada. Ujú. Es un mentiroso. Por más que dice tiene buena habla, pero no le creí. Y eso lo sé mucho a los actores. Sí. Cuando están dando un texto así de que, ¿no? No te la Julia creen. Alejandra, yo te amo y pues me vas a quedar, ¿no? Sí, No yo te amo y sentí te tu amo. amor. Oye, pero es algo nato, ¿no te pasa? Yo no sé si las mujeres tenemos esa sensibilidad de que no le hagas mucho caso a tu amigo, le dice al marido, no, que no me da confianza. Puede Quizás ser. algo le hace el cuate. Bueno, nosotros trabajamos también la parte corporal. O sea, es Muy algo bien importante. importante el corporal, como desde moverte en el escenario. A veces ya el día a día hace que tu postura al caminar, Sí, ¿no? claro. Te jorobas. Pues, tiene que ver hasta con que te cansas, tus pies, Inseguridad. todo. Pero obviamente al subirte al escenario tienes que adoptar un personaje y tienes que trabajar desde tu postura, tu parar, tus manos, tu Y vestimenta. tu entonces, movimiento. y por último, la parte que nosotros llevamos el ritmo. En el teatro el ritmo, que Gina lo sabe muy bien, es ¿no? cómo vas llevando la obra, si, ¿no? Si la aceleras, le das unas pausas. También en una plática, cuando tú tienes personas al frente, tienes que llevar un ritmo. No es lo mismo hablar para doctores, una conferencia Juan, muy solemne, Ajá, ajá. que hablar a lo mejor para la fiesta de los tamales, ¿no? Sí, Es otro a tipo los de ritmo. O vecinos. por ejemplo, el stand-up, ¿no? No es lo mismo alguien que habla de stand-up o alguien que habla de una, no sé, una teoría o una o las Sí, TED claro, Talks, el ¿no? Como las público es pláticas que están de moda. diferente, claro. Entonces, todo esto tiene que... Para nosotros esos tres factores son muy importantes. Lo que es la voz y la dicción, lo que es la expresión corporal, el físico, y lo que es el ritmo, cómo vas llevando la conferencia. Entonces, nosotros durante nuestro taller vamos explicando y dando técnicas y recomendaciones para estos. Les hacemos un diagnóstico al inicio. Primero los grabamos, cómo llegan,
y luego los grabamos y los presentamos cómo salen, ¿no? Eso es importante. Está padrísimo. Y si hay una transformación probado y dicho por ellos con Y testimoniales. muchas personas que tienen miedo escénico son las que se meten a esta parte, porque a ver, ¿quién quiere pasar primero? Y todo el mundo se voltea a ver, tú pasa, tú Sí, pasa. nadie levanta A la todo el mundo mano. le da miedo, hasta que ya se empiezan a aventar, ya empieza a agarrar confianza para poder hablar, pero no es fácil Sí, hay hablar gente en que se público. espera conocer a todos, pero si son 100 personas, nunca No, las hay vas a gente que se conocer. pone roja o empieza a sudar, ¿no? Ya cuando están y dices, no, O tienes se que te cierra la controlarlo. voz. Ujú. Tu cuerpo reacciona a ese miedo, Sí, ¿no? tienes que controlar. Y todo tiene que ver con creencias. Al Ujú. final crees que la gente te está criticando, crees que eres malo para hablar, y entonces también hay que trabajar en la parte de lo que estás pensando en ese momento. Es muy importante. Y yo creo que también te ayuda el que sepas muy bien de lo que vas a hablar. Sí, Porque si tú estás inseguro, si yo me pongo aquí a hablar de perros y no sé nada de perros, me voy a trabar, voy a dudar. Entonces, si yo dudo, la gente va a dudar. Pero si me pongo a hablar a lo mejor algo de crianza, que son mis temas, posiblemente me sienta, bueno, no posiblemente, seguramente voy a estar más segura. Perderías que el de otra ritmo cosa. si no sabes. Pierdes el ritmo de la... pierdes el ritmo y ya no llevas el ritmo que ibas a... Y efectivamente O me voy tienes a razón en ello. equivocar. Nosotros somos muy exigentes, tenemos las clases de carrera de artes escénicas. Prepara tu tema. Y para nosotros el maestro tiene que tener su plan de todo el semestre, no tiene que entregar preparado qué va a dar, porque es con eso nosotros sabemos si la clase primero está bien preparada y luego le va a ayudar al maestro a mejorar, no va a perder tiempo. Déjame ir porque una eso pausa, sí, ¿va? adelante. Vamos a una pausa y regresamos con eso. No se te olvide, ¿ok? No, No, vamos. Nunca más. Y bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá con Óscar Espejel y nos estamos hablando sobre la importancia de hablar en público y bueno, te quedaste diciéndonos de que es bien importante obviamente preparar el tema. tu plática, así sea para lo que tú dices, la junta de Ajá. vecinos, la clase en tu escuela, lo que sea, siempre prepararlo es muy importante porque evitas el divagar, evitas el que vayas de un tema a otro y evitas Ajá. hacer lo más importante, perder el tiempo a las personas y tú perder el tiempo, ¿no? Porque si una plática que dura 2 horas, tú divagas y no lo conoces bien y te vas hasta 2 horas y media, pues obviamente eso hace que no sea lo que espera la gente. O al revés, estabas pensando que ibas a ver ciertos temas, la gente tiene una expectativa de tu taller o de tu curso, llegas y hablas y duró la mitad y aparte no viste todos los temas que habías Exacto. prometido porque no lo preparaste, pues obviamente queda la gente con deuda y obviamente pues, la gente no va a quedar satisfecha, ¿no? Claro. Ahorita dijiste algo de la voz y creo que es bien importante porque a veces hay voces que son melodiosas que te duermen y a lo mejor esas voces son buenas para el yoga o para reflexión, ¿no? Ujú. Pero para dar un mensaje fuerte, a lo mejor no, porque como que no se la crees a la Pero ahí persona. entran en las pausas y el subir el volumen. Exactamente, pero eso se aprende. Exacto. Eso, Porque hay todo eso se gente que aprende. puede tener la voz dulce, pero sin embargo puede tener mucha potencia o subir el nivel o algo en algo que debe de darle importancia. En eso les enseñamos, efectivamente, Sí. cómo hacer una pausa, cómo respirar y cómo lanzar elevar la voz sin gritar, ¿no? Porque Sí, gritar. se llama proyectar la voz, hacia dónde la quieres dirigir. Ok. Y también les enseñamos una cosa muy importante, microfonear, porque hoy por hoy Sí. los micrófonos es lo de hoy, hasta para hacer un videoblog de Ajá. YouTube, ya Ujú. hay microfonitos. Entonces es muy importante saber cómo manejar tu micrófono, porque hay gente que los usa como maracas, ¿no? Les das un Ah, sí. micrófono y lo empiezan a mover y no lo dirigen hacia el que le pega, eso es, ¿no? Qué Aparte horrible. que te vas a Ah, sí, drogar. bueno. Sí, bueno, probando, le pegas. Todo ese tipo de cosas también les enseñamos a usar, qué es la diferencia entre un micrófono lavalier y un micrófono de mano. Es súper importante que lo consideren porque no es lo mismo tener uno u otro, ya dado Claro. que, pero son apoyos que te van a ayudar a mejorar siempre y cuando lo sepas utilizar en ese sentido. Entonces, una cosa muy importante también es el tema del que vas a hablar, cómo lo vas a manejar tu título, como los periódicos, ¿no? Ajá. ¿De qué se va a tratar? Es muy importante que la gente se que ve diga, está interesante, ¿no? O sea, Está cómo padre. vestir al muñeco de los, A mí el título de se me los hace bien tamales, ¿no? importante. Sí, que no es muñeco, es niñito Dios. Niñitos, perdón. Ya pasó Por eso. favor. Te pasas, ¿eh? Entonces, el título es muy importante desde preparar ahí nuestra plática, cómo el título, los temas, la duración y marcar todo ello. Y obviamente, pues ya te preparas en la parte de la voz, en la parte de tu expresión corporal y en la parte de tu ritmo. Todo eso ya indica que vas a tener por lo menos una muy buena presentación. Oye, que haya congruencia. Yo sí de repente veo que Sí, personas por que pueden favor. estar hablando de algo muy triste y con la sonrisa en la boca para agradar a los demás. Sí, ¿no? Que O también que son muy duros, ¿no? Los que están dando noticias que dices tú, ay, me está regañando. Hay gente que parece que regaña cuando habla. ¿Sí o no? Sí, que está enojado, Dices ¿no? tú, ay, ya,
déjame en paz, yo no hice nada. Lo No, que te quieren transmitir realmente no te lo transmiten. te caen hasta gordos. Ya está, sí, el otro día está como de pena ajena, así ¿Sí o les no? digo. Sí, Están sí, sí, a hablando en veces. conferencias o algo y tú dices, Me híjole, están no te la creí regañando, nada. para que venga para que me regañen, ¿no? Sí. Ahora, a mí otra cosa que sí me cae súper mal, que yo digo, que no es necesario decir groserías. Ok. Y hay muchísima Es gente. la nueva tendencia, ¿eh? Pero está ¿Sí has visto eso? terrible. Sí. No sí. necesitas decir groserías cuando das una plática para llamar la atención o para causar una sonrisa, una carcajada de la gente. Porque si bien es cierto, cuando sueltas una grosería, mucha gente se ríe. Pero yo creo que no es necesario, desde mi punto de vista. Mira, también depende de la audiencia. A mí me ha tocado hablar con chicos de secundaria o de prepa y cuando a veces entras, o sea, hablas y cuando dices, no soy adepto a hablar. decir groserías, pero avientas una y Captas como la que atención. ya te sienten su compa. Ah, este es de los nuestros. Y la verdad, digo... A mí no me gusta, sinceramente Lo sé. no. Y a mí, yo no soy adepto yo, pero la evolución de aquellos conferencistas Cornejo, Ay, no, Casuga, bueno, esa es la época de mi papá, sí, que te dan sus a los 20 de hoy, discos. los de hoy, hay unos que de verdad de su texto dicen el 80% son groserías, Ay, no, ¿no? a mí Y- hay uno en y por eso especial. te doy Hay ejemplo. uno en Parecen hasta especial. estando peros. Son estando, pero hay uno en especial que no voy a decirlo aquí al aire, pero te lo digo en el corte, que la gente lo quiere mucho y todo. Y sí da risa porque yo lo he visto cuando da, pero de repente me llega a mí a caer mal. Porque Tanta digo, grosería. se mete mucho con la gente y es un showman, más que un conferencista, es un showman y habla con muchas majaderías. Entonces llega un momento, y no es que me espanten las majaderías. Todos los nuevos así lo están pero, manejando. pero hay groserías que de repente a lo mejor te pueden sacar, como tú dices, pero Una hay gente sonrisa. que abusa de ellas. Sí, yo coincido contigo, porque imagínate, estás dando una conferencia y tu lenguaje está reducido a solamente decir groserías, Exacto. pues habla de tu poco vocabulario que tienes, ¿no? Y parte también de dar una buena conferencia es que tienes un léxico amplio, porque también es otra parte importante. Tienes que tener palabras adecuadas Sí. para decir, y la otra, evitar las muletillas. Cuando tienes poco vocabulario o pocas palabras que decir, empiezas a usar con el ¿no? Sí, bueno, sí. Hay un montón, ¿no? El sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Hay- ¿no? O sí o no, ¿no? Sí, Y ¿no? dicen Sí, que los ¿no? chilangos preguntamos una cosa y nos contestamos. ¿Te gustó? Sí, ¿verdad? O sea, somos ¿verdad? los Sí, chilangos, ¿no? ¿no? De eso. Sí, ¿verdad? Y nos contestamos, ¿no? ¿Está bueno? No, ¿verdad? O sea, ya, o sea, Sí, ¿no? ¿Sí te gustó? las Sí. muletillas es a veces no nos damos cuenta, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de las muletillas que tenemos y lo que hacemos en este taller, les enseñamos que se graben y luego se reproducen, se sorprenden de la cantidad de muletillas que podemos tener, Ah, no, bueno. Si Es te inevitable, grabas, tú No obviamente. te das cuenta, es horrible. pero las vas reduciendo en la medida. Hay Sí, un- las haces conscientes. Ajá, empiezas a escucharte, que ese es el tema. Cuando ya empiezas a escucharte, bueno, empiezas a hablar primero como robot, ¿no? Pero eso lo vas puliendo y en la medida que vas puliendo y mejorando, te vuelves más suelto al hablar, evitas muletillas y obviamente empiezas a sentir al público. Eso es eso se llama empatía con el Claro. público, que es algo que ya se va ganando con la práctica, ¿no? Cuando te das cuenta que el público está aburrido y tienes que, o sea, O que tienes está que buscarle, distraído, ¿no? ¿por dónde Que- te vas? Cuando el público no te está pelando, eso no, es horrible, eso, difícil sí, te es empiezan a platicar y entonces eso. entras ahí y hay que resolverlo. A mí me han tocado pláticas que a mí no me habían presentado, o sea, que soy como de, oye, ¿qué crees que no me dijeron quién era el público? Te había preparado un tema y ves que es un tema para, Que no va a sé, para jalar. jóvenes y te llegan las abuelitas, ¿no? Del asilo tal y dices, Puta, y ¿qué les decirle. hablo ahorita? Que si les hablo de un tema que era para jóvenes, pues no me van a pelar. Y entonces tener que resolver eso. Y improvisar, que también es Sí. un punto bien importante. Y el chistosito que te sucede en las pláticas que, ¿no? Que está, que está te haciendo, pregunta, o que te ataca, o que te, ¿no? todo Sí. eso, les damos tips, les enseñamos técnicas. Obviamente, Y a sobreponerte, porque no quiere decir que todas las pláticas te vayan bien. obvio. Hay o sea, pláticas como en las de- que a lo mejor te ven muy bien, hay pláticas en las que va a decir, ucha, le fueron 3 personas. Ujú. Y de las 3, una me hizo caso. Cierto. Es decir, o sea, sí puede llegarle a pasar a cualquiera. A todos nos ha pasado. Yo creo que Y no hay nadie entonces, que pueda decir eso. sobreponerte a eso no es fácil. Sí, entenderlo, ¿no? Y sacarlo mejor, aprender de ello. Y yo lo que es hablar en público es como jugar fútbol, que cada partido es diferente y te vas entrenando y vas aprendiendo. O sea, ok, me falló. Yo lo recomiendo mucho que se graben, que tengan un video, ahorita es tan fácil con el celular. Y cada que es subirte como a jugar un partido, ¿no? Estás hablando en público, ahorita hago esto, aprendí esta nueva técnica, voy a hacer la respiración, agarro el micrófono como que tiene que ser. Eso es para mí lo que vamos recomendando, que lo disfruten. Si no disfrutas hablar en público, te Mejor no. te va a salir mal. Normalmente. Sí, porque hay gente que se anima o dice que lo hace, pero la verdad sí terminan siendo muy mal, lo hacen muy mal, no transmiten absolutamente nada. Entonces sí valdría la pena tomar este tipo de talleres o cursos si es que te vas a dedicar a eso o si es que quieres transmitir algo de información para que la gente lo entienda
o comprendan lo que le quieres decir. Sí, ¿no? ahí Si lo- no te quedas así como... falta autocrítica, ¿no? Y como no hay, mucha gente se va haciendo sobre la marcha y está bien, yo respeto a esa gente muy buena, pero hay gente que probablemente no se da cuenta de sus muletillas, no se da cuenta, como dices, que a lo mejor aburre o no se da cuenta que su voz es, pues, Chillona. Si empiezan a trabajar, no una autocrítica, empiezan a trabajar en qué debilidades y fortalezas tienen, obviamente pueden mejorarlas en ese sentido, pero si no hay una técnica, si solamente es como aprender cualquier deporte sin técnica, pues sí, te vas haciendo buena hasta que llegas a un límite que ya no puedes avanzar más. Lo mismo sucede con hablar en público. Y hay gente que tiene ya el talento de hacerlo, pero yo creo que también es importante lo que hoy en día hacen en las escuelas, que desde chiquitos los impulsan a levantarse enfrente del salón a hablar. Y hay niños que no quieren y a veces los obligan y otras veces dicen, bueno, respetamos. Pero creo que sí es importante, si no es obligarlos, sí es apoyarlos para que poco a poco vayan perdiendo ese miedo, porque al final de cuentas es un miedo. Y tienes que aprender a expresarte y a hablarlo enfrente de los demás, así sean 3 personas o 3,000 personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿No sabes cuánta gente, por no saber hablar en público, pierde muchas oportunidades, ya sea de Sí. trabajo o de ascender en alguna posición O o de conseguir pareja. de conseguir pareja, es efectivamente, y probablemente esa persona es un experto en lo que sabe, Ajá. es un experto, pero por el simple hecho de darle miedo, de no El poder hablar en caos. público, perdió esa oportunidad o no, vamos, en los equipos de trabajo nos contratan mucho empresas para decir, oye, él es el director de ventas y este es sus vendedores, pero pues no, lo suyo no es hablar mucho en público, se apanica o se enfurece o aburre, entonces, por favor, y que ellos puedan mejorar la comunicación con su equipo de trabajo hace que los resultados se logren de una mejor manera, ¿no? Con mayor comunicación. ¿Cómo logras la comunicación? Pues hablando, entonces, el que tu director, tu coach, tu jefe, el líder... Eso debe ser en todas las empresas, debería de haber Que este los apoyo. transmites, que los motives. Yo a mis hijos los metí a hablar en público, ¿sabes? A un curso de hablar en De público. oratorio. Sí, claro. Porque a uno de ellos le costaba mucho, se ponía nervioso y me hablaban de la escuela y decía, es que nada más no lo podemos parar a hablar en público. Y bueno, yo le decía, mira, le daba ciertas técnicas, ¿no? Porque si bien es cierto, a mí, o sea, sí te da el nervio normalito, pero nunca me ha paralizado hablar en público. Y no podía, y sufría, y tenía una clase pública y era así como que de veras con dolor de estómago. Hay gente que Hasta- suda y no puede dormir un día anterior, ¿no? No, se ponía mal, pero mal para hablar en público. Y entonces terminé por metiéndolo a un curso para hablar en público y mi otro hijo que no le daba miedo, pero que perfeccionó su técnica, digamos, o aprendió ciertas cosas. Digo, no te conocí a ti y por eso no lo metí Qué contigo. triste. Pero bueno, Pero bueno, me la pasas. sí, Y entonces los metí a hablar en público y ahora él, incluso al fin de curso lo pusieron a él a leer el speech de los alumnos para los Muy bien. profesores, porque sabían el gran esfuerzo y el gran trabajo que hizo y lo venció. Pero solamente es con estas técnicas que nos estás diciendo y haciéndote amigo del miedo. A lo mejor el miedo nunca se te va a quitar porque Nunca. lo traes ahí, pero simplemente vas a saber manejarlo. Controlarlo. sí, dicen Déjame que... ir a una pausa. O sea, lo que yo les quiero decir es que debemos apoyarlos porque no te puede paralizar el miedo, porque en algún momento de tu vida vas a tener que hablar enfrente de alguien, ¿no? O de varias personas. Vamos a una pausa y regresamos con Óscar Espejel. Bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá, y estamos hablando de grandes conferencistas y que yo creo que también se tiene esa... Ya naces con esto. Estamos hablando de Daniel Javif, que él dio una conferencia muy emotiva en Venezuela y que de ahí estamos platicando, se hizo internacionalmente Sí, conocido y es un cuate muy bueno. es muy bueno. Yo la creo verdad que es tiene, que sí, obviamente tiene varios estudios, preparación para eso, pero yo creo que ya lo trae. Porque una cosa es hablar con saber el know-how, ¿sabes? Tener el ABC de cómo hacerlo, y otra cosa es hablar con el corazón. Y cuando estos motivadores te hablan con el corazón y sacan las emociones de los demás, y tú ves a la gente llorando y tú ves a la gente gritando, y ves es cuando movió emociones, no nada más entró en la cabecita, sino también movió la parte más difícil y más importante de un ser humano, que es las emociones. Una parte cuando preparas tu plática que es muy importante es tienes que definir qué quieres que haga tu audiencia al terminar la conferencia. ¿Quieres que a partir de ahí tomen conciencia? ¿Quieres que a partir de ahí vayan y siembren un árbol? ¿Qué quieres hacer al final? Sí. Eso es muy importante, que tengas un objetivo de qué quieres que te haga de audiencia. Y la otra es, hay que ser congruente lo que dices, ¿no, Gina? Sí. No puedes llegar y dar un tema que a lo mejor no estás ni convencido, que no te gusta, ni que lo no crees en sientes tú eso, tampoco. pero solo porque te dijeron, oye, tú hablas muy bonito, puedes hablar, ¿no? De, no sé, de... Las mariposas. El reciclaje, y a lo monarca. mejor el cuate ni le gusta, ni le interesa, ni sabe, pero como le van a pagar, y ahí es donde dices, no me llegó al corazón, no, Sí, no. está bien lo que dijo X.
O que se la pasan leyendo diapositivas, ¿no? Ajá. Ah, no, eso es. Nosotros. Sí, el material de apoyo es obviamente necesario, pero no es para que se vuelva el protagonista de la conferencia. Es algo muy importante. El protagonista de la conferencia en Eres nuestro tú. taller, no, es el Eres- mensaje. es el men- Ah, Es lo que vas a comunicar. Porque si eres tú también, Sí, ¿sabes, ¿verdad? no? Ya Tal sabes, vez. Ámenme. como aquellos que, ajá, que salen, ¿no? Con un Idealícenme, saco soy el dorado, Mesías, sí. soy el Mesías. Ámenme, ámenme. Sí, ya, lo que digan no importa, él quiere salir y es muy agradable y todo eso, ¿no? Y, Sí, hasta ¿no? te Y- disfrazas, No, ¿no? no, no. Sí. El protagonista de tu conferencia tiene que ser el mensaje, porque al final lo que va a escuchar la gente es un mensaje, A ver, ¿no? y yo hace rato Claro. me fui a algo de, ay, cuando hablan en público, y siempre van a hablar en público, siempre les va a tocar hablar hasta con el grupo de vecinos. Pero no solamente es eso, es hablar de uno a uno. ¿Cuántas veces no vas a una tienda departamental y la que te está vendiendo te dice, no le entiendes nada? ¿Y tú qué? O te pone cara. No, a veces que le dice, abre la... No, bueno, esa es actitud. Pero a lo Pero que te voy habla es bien que feíto. no pon tu actitud eso, ¿no? Que debería de cambiar. Pero lo que voy es que no saben transmitir. O ves a los vendedores de auto que dices, tú no me convenció de nada, ¿no? Porque lo que está diciendo no se lo creo y además no le estoy entendiendo. Yo siempre les digo a mis hijos, abran la boca y hablen fuerte. Porque de verdad que a veces que no entiendes lo que la Dicción. gente está diciendo y se te acerca alguien, oye, disculpe, ¿me puedes hacer? Y dices, ¿qué dijiste? Nos No tomamos le con una entiendes. generación complicada, ¿no? Porque no, también están acostumbrados a hablar. Les da Los pena. chavos les da y entran en este caos, ¿no? Emocional de cómo me dirijo. Bueno, yo De tú, yo que de los usted. veo, ¿no? En el consultorio que dicen, ¿y cómo me relaciono con amigos? Tengo problemas para comunicarme, no sé cómo situarme en el grupo, porque no puedo hablar, porque no puedo decir lo que quiero, lo que tú mencionabas hace un rato, ni siquiera puedo mencionar mis necesidades, lo que yo quiero. Me gusta esa niña, le voy a llegar, ¿cómo le llego? Entonces utilizo, ¿no? Aparatos para mandar mensajes y emoticones que me resuelven la vida en lugar de enfrentarme y utilizar mi voz. Ujú. Ese es un grave problema de esta generación. Sí. De hecho, a mí no se les ha pasado, pero a mí me ha pasado que, no sé, platicas con alguien por WhatsApp, ¿no? En Sí, especial sí. millennials, ¿no? Y que hablan, yo digo hasta por el codo, que Rapidísimo. escriben, no, escriben y Sí. luego los conoces en persona. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? O sea, Mauricio. le sacas las 5. palabras, como diría mi madre, con Sí, tirabuzón. nada más abren los ojos. Y le digo, ¿qué? Y si te mando un mensaje, ¿podemos platicar mejor? O sea, Sí, pues voy a claro. sacar mi celular para platicar Sí, contigo, claro. porque en No persona pueden. no saben, ¿no? Es que atrás de una pantalla eres más valiente, ¿no? En muchos sentidos. Sí, y obviamente te vas desarrollando para poder sacar todo. Es más impersonal y tiene que ver menos con emociones el hablar de una pantalla. Entonces, pues tú escribes y pues, no hay ninguna emoción de alguna manera de por medio. En cambio, cuando estás en persona, pues las emociones se están transmitiendo ahí. Entonces, sí, parte de este taller habla de eso, de cómo Muy no tiene importante. que ver con que sean Voy a 10,000 empezar desde personas, ¿no? abajo, porque tú dices, hablo en público, pero si ni siquiera puedo hablar uno a uno, entonces habría que empezar con estos chavos a hablar para avanzar al siguiente tema y poderme expresar en público o poder mandar un mensaje, como tú estás diciendo, pero empezar desde cero a veces, ¿no? Porque son adolescentes que no saben hablar, no saben expresar nada Sí. de ellos mismos. Ya con que estén conscientes, como dice Jenny, desde empezar a estar conscientes de su voz y su dicción, creo que ahí podemos ya empezar a avanzar y bueno, ya los pasamos a la parte del cuerpo, Sí. cómo se están proyectando ellos en ese sentido y luego ya viene la parte de cómo hablan, si hablan muy rápido, porque hay gente muy visual, en mi caso soy visual y a veces Yo también hablamos soy muy visual. tan rápido queremos hablar a la misma velocidad de lo que estamos pensando. Entonces, para nosotros está claro, pero la gente no nos entendió. A veces Sí, cortamos las palabras, ¿no? De tan rápido queremos comunicar lo que nos está llegando al cerebro. Entonces, desde ahí empezar a estar consciente de cómo estás comunicándote, cómo lo estás diciendo, la modulación de tu voz, tu cuerpo y la velocidad a la que estás transmitiendo ese mensaje hace obviamente ya todo el redondito para que seas un mejor comunicador. Y hay una cosa, ¿no? Que dice que no habla, Dios no lo oye. Y en la manera en que pides las cosas las obtienes. Entonces, si tú mejoras tu comunicación, seguramente vas a mejorar tu calidad de vida. Eso es, pero te lo firmo. O sea, ¿dónde Sí, firmo claro. para decir que sí, si tú mejoras tu comunicación, tu calidad de vida va a mejorar? Porque vas a obtener las cosas que quieres. ¿Cuántas veces te vas a... Pásame la de esa. ¿Cuál de esa? Ese. La del DC. Ese. Y Ajá, llegas, ¿no? exactamente. No sé, El coso. cuando era niño me acuerdo mi mamá decía,
tráeme las llaves que están Tú, donde, niña. ahí, Yo búscalas, ¿no? sí. Chíflales, no mames. Así, yo también, yo con Que mis te hijos, es contesten. tú, niño, tú, ya no sabes ni a quién hablar. Ajá, sí. Ni el Entonces, nombre te recuerdo. en el pedir está el dar. Y si tú puedes mejorar tu comunicación, la manera de comunicar tus mensajes, seguramente vas a obtener más las cosas que tú quieres, porque a veces no tenemos lo que queremos, porque no sabemos pedirlas y no sabemos comunicarlos, ¿no? Y nuestro lenguaje se va acortando, con el DC de aquella del DC, o ya lo vamos hasta recortando, abreviando, y pues obviamente ya se vuelve un conflicto en ese sentido. ¿Cuánto dura un taller así? Mira, tenemos dos tipos de talleres. Tenemos el taller que es el intro, para la gente que está empezando, que quiere de alguna manera un conocimiento general de ello, donde lo vamos preparando, ¿no? Que dura un día, dura 5 horas, un día. Y tenemos el avanzado que dura 3 días, donde un día enfocado a voz, a dicción y a respiración. Una Ese está parte buenísimo. La súper- respiración. Eso es, la respiración es básico, pero no saben qué Te importante es. tranquiliza, ¿no? Respira hondo, hasta te dicen cuando estás exaltado Sí. o con miedo, ¿no? Te tranquiliza, mejora la modulación de tu voz porque ya tienes oxígeno y obviamente tienes potencia para hablar. Cuando Lo no vas tienes sacando aire, ¿cómo? poco a Pues, no poco. puedes hablar, ¿no? Si no tienes una buena oxigenación. Ajá. Cuando estás llorando, es que me dijo, no puedes, claro. te Efectivamente. falta aire. Y Con la la parte de la chilindrina. adicción. Hacemos ejercicios donde, bueno, pues el clásico del lápiz, pero tenemos otros más ejercicios para que mejoren su comunicación, su lenguaje, a veces la pronunciación, ¿no? ¿Dijiste? ¿Te fuiste? Pronunciation. Ajá. Siéntense. Entonces, y no nos damos cuenta que hablamos así. Entonces creemos que lo que estamos, normalmente no nos escuchamos y creemos que lo que decimos, porque a veces dije, es que no me entendiste. ¿No me entendiste o no fuiste claro? Sí, claro. No, hay que empezar a ser responsable desde cómo nos Ujú. comunicamos. Entonces, y es el segundo día el segundo día tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Cómo nos paramos? Si no caminamos jorobados, ¿dónde están nuestras manos? ¿Cómo movemos nuestra cara, no? Lo que proyecta ¿A nuestra dónde cara. lo estás que dices, viendo? tú Que la congruencia. Oye, dime una cosa, para que un mensaje traigamos al mensaje, creo que los primeros minutos, ¿no? Los primeros segundos. Sí. A ver, ¿cuáles son? Lo de hoy dicen que los primeros 15 segundos son, en especial en internet, en un video, son primordiales de cómo llegas, ya no es como antes que llegabas, a ver, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están aquí? Tienes que llegar, ¿no? Pero Lo va mejor para- dicen que llegues con un dato, ¿no? Hay gente que se contactó con una ¿Sabías que pregunta. las relaciones sexuales en los niños empiezan a los 13 años de edad? Ujú. En la etapa secundaria, y ahí te vas. A ver, ya te vas con ese rollo. Pero empiezas con un dato que a lo mejor digas, qué caray, mi hijo tiene 13, ¿no? Depende de tu audiencia. Igual. Bueno, depende de tu audiencia. Porque si llegas con Es una un audiencia ejemplo. más baby boomers de la generación anterior, probablemente les importe mucho que te presentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es, yo hago tal. Eso también. Ay, a mí eso ya se me hace que ya es como que out. Depende. Como que llegar ya con la gente de, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan allá Oh, el atrás? clásico. Hola, No, aplausos, Apla- aplausos, ya. ¿cómo están? Oye, el típico, no desayunaron, ¿eh? No se oye Sí. fuerte. No se se oye oye fuerte. fuerte. Aplauden que no desayunaron. Ah, no, Sí, eso ya está como Vamos que a de la época. saludarnos Pero todos bueno, hay de todo. juntos. No. Tienes que, se llama ya tablas, ¿no? Que vas, hay público que le va a gustar eso. Por ejemplo, a mí, hablando de las fiestas, a mí odio el caballo de rodeo, eso de que ya, de que ya cuando lo ponen, digo, uy, me siento porque ya en la boda es... Ah, en las Pero hay gente que bodas. le funciona, o sea, si quieres Y animar una todos se fiesta, paran. ponla. Pa, 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 Y ya es- Pa, pa, pa. Eso es de la época, Ajá. pero en todas todavía siguen poniendo en las Lo bodas. mismo sucede con las conferencias o las pláticas, ¿no? Habrá cosas que tú digas, a mí eso me parece ya muy... A mí es que se me hace fuera Pero a de la que de gente repente le ya gusta. y viene con nosotros el doctor, tal, neurólogo, ya. Fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! No Y los llega el otro, mi escucho. propio, hola, ¿qué tal? Soy el doctor tal, soy neurólogo. Y vuelve a decir lo mismo. Y tú, ya te presentaste, ya. Pero a lo mejor puede ser que a nosotros nuestra percepción sea así porque estamos muy acostumbrados a esto. Pero a lo mejor la gente que va a una primera conferencia dice, Quiere bueno, saber de ti. No, a mí me ¿qué gustaría quieres más hacer? que el doctor llegara y dijera, el cáncer es el primer causa de muerte de los niños, el cáncer de no sé qué. Entonces a lo mejor ya como le das más la atención y como que volteas, y ya empiezas a oírlo y con estos cambios de voz y te empieza a lo mejor a poner una diapositiva acá y como que me llamaría más la atención. A O que en una fuera diapositiva te presentas, a lo mejor ya no dices quién Puede eres. ser, O pero a con un veces video, no hay, ¿no? o con un video, te presentas más bien con un video, Podría hasta ser, con pero a lo mejor música ahí y está tu todo. imagen con tu nombre, ¿no? Mira, ya hay- no tienes hay- que repetirlo. puede todo el ser, tiempo. hay Ay, veces- ya, Angie, te pasa, Ay, ya. tan buena Ya que que se está. está corriendo. Déjala, es una envidiosa, Sí. porque ella no tiene buena Pero dicción. lo hacemos así, tú juntas hasta la... Déjala. Su comunicación no Ella no verbal. tiene buena dicción, por eso está enojada. No. Qué triste. Dame un contacto, queridísimo Oscar Espejel. Pues mira, tenemos nuestro teléfono, el 55 56 56 43, nuestra página que es Expresión Artística y nuestra página web que es expresionartística.com.mx. La escuela de Carlos Espejel.
como saben, es mi hermano, él que es comediante, le digo, hemos sacado mucho provecho no de toda su experiencia, más de 35 años de carrera. Y bueno, búsquenos en nuestras redes sociales, nuestro teléfono, tenemos un correo también que es ventas@expresionartistica.com.mx. Ahí está, gracias. Gracias. Gracias, Oscarito. Gracias, Tony. Gracias, querida Gina, un gusto. Cuídate mucho, Tony, ya se tiene que ir. Ya me voy pero corriendo. pero vate corriendo. Gracias por la visita, Tony, nos vemos el próximo. Gracias, Alma bye, bye. Acuña, terapeuta de lenguaje. Llegó con su recomendación de libros y cuentos. Y bueno, pues estamos de regreso y feliz de la vida porque está aquí mi queridísima Alma Acuña, terapeuta de lenguaje, y nos viene a dar sus recomendaciones de libros y cuentos. A quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Almita? Muy bien, Gina, gracias. Aquí pues compartiendo con tu público y contigo estos libros para todos. A ver, ¿qué nos traes? Mira, hoy traigo algo que se llama Manual Didáctico, Manejo del TDA, es decir, del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en el Aula para el Docente, y es un libro de Juan Carlos Pérez Castro Vázquez de algo que se llama Proyecto DAH, es la editorial, es el grupo que hace este libro. Aunque el libro dice para el docente y en el aula, ¿no? Yo sí lo recomendaría, Gina, para todos los que estemos interesados en el trastorno por déficit de atención. Empezando, pues, desde luego por los papás. Primero, porque es un libro que me parece muy completo. Es un libro que además está muy claro, que vienen muchísimas gráficas, imágenes, información también actualizada sobre el trastorno por déficit de atención. Es un libro hecho por un mexicano, Juan Carlos Pérez Castro es un autor mexicano, es un investigador mexicano, y el libro, pues bueno, para niños que tienen este diagnóstico, para familias que creen que alguno de sus hijos está cursando con este tipo de dificultades a nivel neurobiológico, pues es muy importante sí entender qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de nuestros hijos, que si el medicamento sí, si el medicamento no, que si es una situación inventada o no inventada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un libro que todos podemos revisar. Ahora, también, aunque es un libro para maestros, creo que los primeros que tenemos que estar como muy bien informados, pues somos los papás. Si nuestros maestros que están atendiendo a nuestros niños, que están dando esta parte de educación, no cuentan con información, pues proporcionarles también a los maestros. Yo tengo muchos papás en el consultorio que así funciona, ¿no? Ellos buscan información sobre lo que esté ocurriendo con sus hijos y año con año la van compartiendo con los maestros, van compartiendo información actualizada, van compartiendo estrategias, porque muchas veces también lo que quiere el maestro es eso, ¿no? O sea, que les digas cómo. O sea, cómo trabajar con este tipo de chiquitos que tienen dificultades en la atención, que tienen dificultades en el control de impulsos, que tienen dificultades en el control corporal. ¿Qué hacemos? Y también qué hacemos dependiendo del nivel, porque hay niños que pueden estar en primaria baja, primaria alta, en la secundaria, incluso adultos, ¿no? Porque también este libro yo lo recomendaría para adultos. O sea, si tú tienes ya diagnosticado el trastorno o tienes la sospecha, porque es lo que está ocurriendo últimamente, ¿no? Un adulto que a lo mejor de niño no fue diagnosticado, pero hoy vas escuchando las características y dices, es que a mí se me hace que tengo TDA, Sí, ¿no? exactamente. ¿Será una cuestión de que no nos dimos cuenta? ¿Será una cuestión de que todo el mundo me regañaba? ¿Será una cuestión que...? No, a lo mejor sí realmente es una persona que Que tiene... todo perdía y Sí. entonces ya le hicieron fama de que ay, no le des nada porque pierde y se siente irresponsable. Sí, cuando y en no realidad es. lo que está ocurriendo es que está pasando algo en tu sistema neurológico en donde te cuesta mucho trabajo focalizar, te cuesta mucho trabajo controlar tus impulsos y también te cuesta muchísimo trabajo controlar tus movimientos. Ahora, esta es una situación que también, como dice aquí en este manual, se ve más reflejada en niños, porque los niños hombres son como mucho de movimiento, aunque también las niñas evidentemente lo presentan, pero en las niñas lo que ocurre es que hay mayor inatención. Ajá. Entonces, como la niña no te da, entre comillas, lata, ¿no? Ajá. Pueden pasar desapercibidas. Entonces, sí, también hay chicas que están cursando con esta situación y que también de alguna manera se les puede ayudar. Y yo creo que el primer entendimiento también es saber qué es,
saber que no es una situación provocada a nivel ambiental, pero que sí te ayuda que tu familia sea estructurada, ¿no? Que sí te ayuda que tu familia tenga orden, tenga disciplina. No, sí, y yo creo que cambian los hábitos de todos. Sí. Y no nada más es ir a la terapia y lo que le dice el terapeuta, sino es integral, Todo. la casa, la escuela y todo. Y si nosotros como padres no sabemos, o como Claro. familia, o sea, no sirve. Y ojo también ahí, porque a veces el papá también lo trae. Porque esta es una situación también que tiene relación con herencia, ¿no? Entonces, conforme tú vas preguntando a los papás, el mismo papá o la misma mamá te dice, es que sabes que yo soy igual, o mi mamá, es decir, la abuela, dice que yo también soy igual. Entonces, es un cambio cuando queremos ayudar estructural en todo. Los papás, el niño, como tú dices, no nada más la parte terapéutica en caso de que el niño la requiera, pero sí es modificar hábitos en todo para que este niño realmente pueda tener factores externos que lo puedan ayudar a regularse. Algo que también dentro del trastorno por déficit de atención es muy importante es entender que sí va a focalizar en lo que le interese, ¿no? Porque hay cuestiones que a nivel motivación, cuando a ti algo te motiva, cuando a ti algo te interesa, cuando algo te emociona, es mucho más fácil que tú logres focalizar tu atención. Y muchas veces ahí es en donde el papá se confunde y dice, a ver, si tiene trastorno por déficit de atención, ¿por qué sí puede poner atención en el videojuego? Sí, claro. ¿O por qué sí puede poner atención En lo que le interesa, nada más manipula, ¿no? Exacto, a quien cree. ¿no? Pero no hay que perder de vista que cuando tú estás motivado, cuando estás interesado, cuando algo te emociona, a nivel neurológico se segregan neurotransmisores que hacen que finalmente puedas focalizar un poco más, que puedas regularte un poco más. Pero al final esto también es una clave. Si tú encuentras en tu hijo algo que le gusta, algo que le motiva, algo que le emocione, es que es por ahí también que se tiene que trabajar, que se tiene que ayudar al niño a tener también esta parte como de sensación de logro. Porque los niños que cursan con este tipo de situaciones a veces no tienen esta sensación de logro. Si te distraes, ya no terminas el trabajo. Si te distraes, no pones atención y no terminas adecuadamente el examen, aunque te sepas información. Si te distraes, a lo mejor ya no participas adecuadamente. Entonces, esta sensación de logro la tengo que ir teniendo en otro tipo de actividades que sí me gustan, que sí me motivan. Las actividades de logro y de motivación no son nada más premios, porque muchas veces el papá también hace eso. Si no sales bien en la escuela, no vas, por ejemplo, a natación. Es al revés, o sea, si el niño es muy bueno nadando, o si el niño es muy bueno en la música, o si el niño es muy bueno en algún otro tipo de deportes, a partir de ahí se tiene que buscar esta sensación de logro. En este libro también habla sobre mitos y realidades del trastorno por déficit de atención. Por ejemplo, un mito, ¿no? El primer mito, siempre alrededor de este, es que no existe, ¿no? Que es inventado, que son niños mal portados, que son niños que tienen falta de límites, etcétera. Y si bien es cierto, cuando tú haces una evaluación completa, tú tienes que checar esto, Gina, ¿no? Es decir, sí tenemos antes que evaluar al niño, evaluar el contexto, porque puede ser que sí, no es que sea una situación a nivel neurobiológica, sino que este niño no tenga límites, no tenga rutinas, se duerma tarde o duerma a la hora que quiera, coma fatal, y entonces todo esto pudiera parecer un trastorno por déficit de atención, pero si estamos eliminando estos factores y trabajando sobre estos factores y prevalece, pues evidentemente es una situación neurobiológica. ¿Por qué? Como dice aquí el libro, existe una larga historia científicamente documentada con evidencia de origen genético y heredabilidad. Hay estudios que hablan sobre el trastorno por déficit de atención a nivel histórico, pues ya tiempo atrás, desde 1798, hay estudios que se relacionan con esto, o sea, no es algo inventado, no es algo que apenas se esté como descubriendo o inventando, ¿no? Otro mito alrededor del trastorno por déficit de atención es que es un problema de inteligencia y tampoco tiene nada que ver, porque
hay niños Ajá. súper inteligentes. Exacto. ¿Y sabes qué te habían escuchado? No, sigues termina esto porque no te interrumpí, perdón. No te preocupes, sí, niños que son súper inteligentes y que tienen el diagnóstico, no tiene una cosa que ver con otra, o sea, el nivel de inteligencia, el IQ o el coeficiente intelectual que llamamos, puede haber niños que estén dentro del promedio, puede haber niños que estén altos, incluso puede haber niños que tengan un coeficiente un poquito de bajo y no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de hiperactividad. Otro mito también es que es una situación de crianza, ya lo comentamos, o que se quita con el tiempo. Y esto tampoco no se es real. quita. No. No se quita, se tiene que tratar. Se tiene Oye, que había una tratar. relación Dime. con personas que consumen alcohol y drogas. Alguna vez escuché. Lo que pasa es que si no trabajas este tipo de situaciones, sí tiendes a tener personas más desorganizadas, más desestructuradas y que de alguna manera Son más van a buscar vulnerables. Ajá. exactamente algún tipo de situación en donde pues fácilmente te puedas enganchar. Entonces, bueno, pues yo sí recomiendo mucho este libro que se llama Manual Didáctico, Manejo del Trastorno por Déficit de Atención en el Aula para el Docente, de Juan Carlos Pérez Castro Vázquez. Ojalá y que les pueda servir. Al final también trae algo muy interesante que viene un directorio para canalización y apoyo, porque el trabajo con el trastorno por déficit de atención, como en cualquier otra situación, debe de ser integral. Si requiere terapia, si requiere manejo farmacológico, si requieres algún especialista, hay que checar a los chicos en todos los aspectos. Y bueno, aquí viene un directorio también para canalización y apoyo. Y bueno, pues ojalá que este libro les pueda servir. Lo pueden encontrar en internet, es Proyecto DAH y es de la Fundación Cultural Federico Hot AC, ojalá que les pueda servir. Bueno, muchísimas gracias, Alma Cuña, terapeuta de lenguaje. Dame tus redes. Claro que sí, es Centro Terapéutico Telia y es 55 37 14 17 el teléfono del centro. Gracias. Gracias. Vámonos ya. Les mando muchos besos. Soy Ginny Barra. Gracias, Javi. Gracias, Iván. Gracias, Angie. Gracias, Dani. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédense en Grupo Fórmula y que regresemos con Bien a Casita todos. Bye, bye.